En esta unidad 2 vamos a desarrollar todos los conceptos básicos y primarios de toda la instalación, de todos los componentes de la instalación solar off-grid. En este caso estaremos partiendo por los paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos y nos basaremos en qué consiste, cómo funciona, cuáles son las características, tipos, etc. Entonces, para comenzar, vamos a saber qué es o cómo funciona el módulo fotovoltaico. En este caso, el módulo fotovoltaico está compuesto por dos elementos, es decir, dos placas semiconductoras, uno cargada negativamente y otro cargado positivamente, unidos mediante una junta conductora, valga la redundancia. En este sentido, nos vamos a retroceder en el tiempo y revisar un efecto primario en toda esta secuencia en el funcionamiento del mismo. El efecto fotoeléctrico que le fue dado justamente el premio Nobel a la física a Albert Einstein. ¿En qué consiste ese efecto? Este efecto consiste en que es un fenómeno en el que las partículas de luz, las llamadas fotón, impactan con los electrones de un metal, arrancándolos o liberándolos de sus átomos. Este efecto primario va a dar pase a un segundo efecto que es propio del tema, que es el efecto fotovoltaico. Por definición, en cuanto al efecto fotovoltaico, es el proceso por el cual se genera una diferencia potencial entre dos puntos de un material cuando sobre él incide la radiación electromagnética, la radiación, en otras palabras. En este caso, dado que el efecto fotoeléctrico como tal libera los electrones de una superficie metálica, entonces el efecto fotovoltaico finalmente completa el ciclo en la que generamos la corriente eléctrica gracias a estos electrones libres como tal, liberados previamente por el proceso fotoeléctrico. En cuanto a la clasificación o a los tipos de módulos fotovoltaicos, los estaríamos clasificando según su manufactura de la célula. En este caso estaríamos hablando de células monocristalinas, células policristalinas y células amorfas. Por lo general, las células monocristalinas respecto a las policristalinas y estas respecto al amorfo tienden a ser de los de mayor rendimiento. En este caso, entendiendo rendimiento en cuanto a generar la misma potencia en menor área. Características específicas y visuales es que las células monocristalinas por lo general son homogéneos, es decir, tienen una geometría específica, en este caso octogonal, y a su vez respecto a uno de policristalino, esta es simplemente una célula cuadrada, rectangular, en la cual estéticamente se ve que está estructurada por cristales y distintos tonos azules. En cambio, una célula amorfa tienden a ser de un color homogéneo, no existe visión de dentro de ellas, a diferencia del policristalino y el monocristalino, y pues estas últimas son o tienden a ser de un color marrón. En cuanto a la clasificación según su cantidad de células, la podemos clasificar por 72, 60 y 36 celdas, en las que las 72 celdas tienen una tensión nominal de 24 voltios, las de 60 celdas una tensión nominal de 20 voltios y la de 36 celdas una tensión nominal de 12 voltios.
Ahora actualmente en el mercado se está mucho tomando fuerza los módulos fotovoltaicos half cell o semiceldas, en la cual tienden a coger los modelos de 72 celdas y de 60 celdas y hacen de que una variación en la estructura interna, en la cual el más rápido de verlo es que dividen la célula por la mitad, como su mismo nombre lo dice, son semiceldas, en la cual si vemos la forma estructural de estos, comparando un módulo de 60 y una de 120 semiceldas, notamos de que una estructura normal de un módulo fotovoltaico de 60 celdas pues está compuesto por 3 strings bypaseados por diodos. Para la redundancia, son diodos de bypass ante cualquier suceso, que en este caso el primordial serían las sombras. Y en el caso de la parte estructural de un módulo fotovoltaico de 120 celdas, como se puede observar, la cantidad de circuitos aumenta el doble, y a su vez la posición de estos diodos de bypass se van a la zona media, la zona central, en la cual nos dan un total de 6 strings, 6 grupos de arreglos en serie de estas semiceldas, en las que el beneficio número 1 en cuanto a sombras en verticales respecto a un módulo de 60 celdas con la de 120 semiceldas, pues es la misma estructura misma que se tiene. Como se puede ver en las imágenes, pues al tapar vía una hoja todo un circuito, toda una fila se pierde, y por ende la producción solar también. En cuanto a la misma escenario para un módulo fotovoltaico half cell, hace que esto no suceda, no se pierda totalmente la columna, sino se pierda la mitad de toda esa columna que era antes, ¿no? En este caso, en este modelo, como ya se vio, se tiene 6 strings. Al solamente tapar uno de ellos, tienes 5 strings más adicionales en las que puedes aprovechar y producir por ende mayor energía, mayor porcentaje de energía en la misma situación de sombreado. Esto es en cuanto a un sombreado en la que afecte de manera vertical al panel. ¿Qué pasaría si ahora el efecto de sombra sea a un nivel de que afecte de manera horizontal? Esto definitivamente para un modelo ya sea de 72 o de 60 celdas va a ser de que la producción en ese instante sea cero, no haya producción, la producción sea nula. En cambio, para un panel HAL de semicelda, esto no llegará, dado que por su misma estructura y tener dos partes, en el caso de que la sombra llegue a tapar solamente menos de la mitad de un panel, tendría el 50% del panel aún por generar. Entonces es por ello de que este segundo beneficio respecto a los paneles de 72 o de 60 celdas es bien claro, muy tentativo para seguir usando estos tipos de paneles con semiceldas. Y finalmente, en cuanto a el por qué, dado de que estas células se dividen, el flujo de corriente en dos partes unidas en serie, esto reduce la resistencia interna de las placas. Entonces eso va a que se haya menores pérdidas de corriente, y por otro lado asegura una producción continua cuando la placa esté parcialmente sombreada, en los dos casos o en las dos situaciones que hemos visto anteriormente, lo cual hacen de que la producción sea mayor respecto a la otra.